Barcelona, década de los años 60. En pleno corazón de la ciudad, entre las Ramblas y el casco antiguo, la Semana Santa se vive con una tradición arraigada en la devoción y la comunidad. Es el Domingo de Ramos, un día especial en el calendario católico. Familias enteras recorren las calles, vistiendo sus mejores galas, mientras los comerciantes ofrecen palmas trenzadas con esmero. Este es un día de celebración, pero también de tradición. Los niños llevan sus palmas para ser bendecidas, un símbolo de fe que se transmite de generación en generación. Las Ramblas, siempre bulliciosas, se transforman en un escenario de fervor religioso. Los rostros reflejan ilusión y respeto. La gente avanza con paso tranquilo hacia la iglesia, donde la ceremonia de bendición espera a los feligreses. En el casco antiguo, las calles estrechas sirven de telón de fondo a una Barcelona que mantiene su esencia. La arquitectura histórica es testigo de décadas de celebraciones como esta. Entre rezos y cantos, el Domingo de Ramos se convierte en un punto de encuentro entre lo espiritual y lo cotidiano. Hoy, estas imágenes son una ventana al pasado. Las procesiones eran el evento central de la Semana Santa. En barrios como el Raval o la Barceloneta, las cofradías desfilaban con sus pasos religiosos, portados a hombros por los costaleros. El olor a incienso llenaba el aire, mientras las saetas, cantos profundos de origen andaluz, rompían el silencio en señal de respeto. Pero la Semana Santa...
España no son solo tradiciones, son el alma de un pueblo caminando con fe. Desde el sur, en Andalucía, la Semana Santa se vive con una intensidad única. En Sevilla, las calles se llenan de incienso, saetas y lágrimas contenidas. Las cofradías avanzan con siglos de historia a cuestas y los pasos, pesados y solemnes, parecen flotar entre la multitud. En Málaga, la emoción se eleva con tronos imponentes, portados por hombros devotos y miradas al cielo. Aquí, la devoción no se grita, se siente. Y cuando viajamos hacia el norte, la esencia no se apaga, solo cambia de acento. En Galicia, las procesiones recorren calles empedradas entre silencio, respeto y recogimiento. En Santiago de Compostela, la fe se mezcla con el espíritu del peregrino, creando una atmósfera de profundo significado espiritual. Cada región aporta su alma, Castilla con su sobriedad, Murcia con su arte sacro, el País Vasco con su solemnidad antigua. Las procesiones no son solo un espectáculo, son oración en movimiento, identidad compartida, belleza sagrada. Y al hablar de fe y memoria, no podemos olvidar un lugar que guarda silencio con el alma erguida: el Valle de los Caídos, donde la piedra y la cruz se alzan hacia el cielo como un eco eterno de lo que fuimos y de lo que creemos. El momento más importante del siglo XX en Europa y probablemente en el mundo. Es la tumba en la que descansan juntos, en la Hermandad de la Muerte, los españoles que combatieron en la Guerra Civil independientemente del bando en el que lo hiciese. Que el Valle de los Caídos no sea un bien de interés cultural, a mí me parece que demuestra la cobardía de muchos de nuestros políticos. Por eso el franquismo es un tema tabú, pero para la izquierda y para la derecha. Yo insisto, es que Franco fue mucho más socialista que el PSOE. El PSOE ha sido muchísimo más liberal que Franco. No lo nombran por miedo a que les digan que protegen, que son franquistas, nada más. Yo creo que incluso diría que es la derecha la que tiene más problemas para asimilar el franquismo que la izquierda. Entonces, si yo defiendo el Valle de los Caídos, la permanencia del Valle de los Caídos, me van a llamar franquista, me van a llamar fascista. Y eso es algo que a la derecha española le aterroriza. El Estado no tenía jurisdicción, era exclusivamente jurisdicción de la Iglesia. Entonces ahí no podían entrar, las autoridades civiles no podían entrar porque era suelo sagrado. Aquí lo que se hizo no solo fue entrar, sino fue alterar el patrimonio, fue pisar suelo sagrado, fue profanar, fue ir contra el patrimonio histórico. Entonces fue una absoluta barbaridad desde el punto de vista jurídico. Si al Valle de los Caídos le quitas lo primigenio, que es que se ore, que sea una basílica pontificia y que haya unos benedictinos orando diariamente y dedicando sus preces por aquellos que entregaron su vida por España,